Y al final de la jornada terminaron con un plan macabro. Señores, miren, yo estoy contando esta historia y le escuché del mismo doctor también, cuando lo estamos analizando hoy, que da escalofrío la cosa que ustedes van a escuchar ahora. Miren, wow. Se formó un plan para asesinar al doctor Johnny Portorreal Reyes. Porque esa iba a ser la culminación del problema que tenía el gobierno, el Estado y la Barrigol. Desapareciendo al abogado, se acabó el problema. Y todo fue orquestado utilizando a personajes de esta misma familia, motivado, patrocinado económicamente, gente que usted le han visto la cara en programas televisados, le ha visto su cara en canales de YouTube haciendo programas, hablando de la familia y un sinnúmero de cosas. Otros que son supuestamente filósofos también participaron, porque si usted patrocina económicamente un proyecto, independientemente usted alegue que no sabía o que sabía poco o lo que sea, usted es cómplice también. Y miren, la trama, miren, esto es terrible. Esto fue una conspiración en contra del doctor de alto nivel. La trama para asesinar al doctor Portorreal, planificada desde el bajo mundo, fue orquestada por los poderosos. Nació de los poderes fácticos del pasado gobierno. Orquestada desde todos los actores, por todos aquellos personajes, y solamente lo voy a encasillar como aquellos que viven en Florida. Todos ellos patrocinaron, planearon y orquestaron el asesinato del doctor Johnny Portorreal Reyes, donde los cómplices fueron los siguientes. Voy a mencionar unos cuantos. Someramente. Participó un fiscalizador despedido del Ministerio Público, que en el día, hace 2 años atrás, en el mes de junio, si mal no recuerdo, el 28, 27 o 29, cuando allanaron ilegalmente la casa del doctor Johnny Portorreal, ahí había un fiscalizador que había sido despedido o sancionado por el Ministerio Público, pero fue y fungió como un fiscal en funciones. O sea, participó de la trama, él participó de la trama de lo que le querían hacer al doctor Johnny Portorreal Reyes. Ahí también habían sicarios y atracadores del bajo mundo que eran los que le iban a dar de baja al doctor. Ese grupito que muchos de la familia hasta le llamaban héroes. Ese día que estaban rondando durante muchos días la casa del doctor, esos sicarios estaban ahí y tenían una misión específica, que era darle de baja al doctor Johnny Portorreal Reyes. Había un miembro presente de un grupo que tenía una organización sin fines de lucro, había uno ahí o dos. Y ese es un miembro de esa organización sin fines de lucro, que supuestamente de la familia Rosario, que todo el tiempo ha estado frenando el proceso hereditario del abogado. Ese grupo también estuvo participando, o mejor dicho, eran la cabecilla para ejecutar la orden de liquidar al doctor Johnny Portorreal Reyes. Ese miembro que le estoy mencionando formó parte del plan para liquidar al doctor
Y él estuvo, y todito nosotros vimos los videos, cuando detuvieron al doctor que lo filmaron, semidesnudo, etcétera. Y el que estaba hablando y tomando el video de ese personaje que estoy hablando, ese personaje también es cómplice de la trama de lo que le querían hacer al doctor Johnny Portorreal Reyes. Miren, señores, ese grupo compuesto por un fiscal de pedido y fuera de sus funciones, en conjunto con los sicarios y otros miembros más, habían un par de personas más ahí, junto con ellos, que estaban vestidos con uniforme del DICRIM. Eran el grupo encomendado, ese grupito que estaba ahí, que duró días, más de una semana, escondido en un lugar cerca de la casa del doctor Johnny Portorreal, acechando, vigilando, esperando el momento. Ellos estaban esperando un momento específico que más para adelante les voy a decir y ustedes van a analizar y van a decir, es verdad, tú tienes razón, Josué. Esa gente querían asesinar al doctor. Estaban allí esperando. Uniforme del DICRIM, falso. Un fiscal que ya no era fiscal. 2 sicarios. Y un miembro de la organización aquella que le mencioné que vive frenando, que vivía frenando el proceso del abogado. Él estaba ahí para garantizar que se ejecutara la acción, porque él era el representante, uno de ellos, que se ejecutara la acción como testigo ocular para decir sí se hizo. Ese grupo estuvo allí para eliminar al doctor Johnny Portorreal Reyes. La intención era agarrarlo preso, o sea, en su misma casa, tirárselo, agarrarlo preso, neutralizarlo y ahí mismo en su casa eliminarlo. Esa era la intención. Pero había muchos testigos siempre en la casa, había demasiada gente en la casa. Por eso ellos esperaron un día, esperaron 2 días, esperaron 3 días, estuvieron esperando. Pero como las cosas de Dios son grandes y poderosas, esa casa nunca estuvo sola, solamente con el doctor Johnny Portorreal, nunca estuvo el doctor solo en esa casa. Y ellos estuvieron esperando el momento de que el doctor estuviese cerca en la casa solo y que ellos confirmaran que él estuviera solo, que ahí era que ellos querían entrar, allanar, agarrarlo de que preso y quién sabe, ahí mismo a lo mejor un intercambio de disparos, le iban a poner una pistola falsa, par de tiros a la pared, a lo mejor uno iba a ser herido para hacer el drama de que sí hubo un forcejeo. Y así. Yo me pregunto ahora, si porque ellos dicen que el propósito de ellos era solamente agarrar al preso del doctor y llevarlo a la fiscalía, pero evalúen conmigo algo. Si eso era cierto, que la única intención era agarrar al doctor, someterlo y llevarlo preso a la fiscalía, ¿por qué esperaron días y días y días y días hasta que el doctor estuviese solo en esa casa para ellos querer entrar? Si hubiese sido verdad que la intención era solamente agarrarlo, desde que llegaron el día 1 o el día 2, sí, confirmado, aquí está el doctor, ok, procedan, busquen la policía y entren y arréstenlo. Ya, punto. Ahora, ¿por qué no sucedió así? ¿Por qué pasa un día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días? Ya yo sabía que el doctor estaba ahí. La intención no era supuestamente agarrarlo y meterlo preso. ¿Y por qué esperaron tantos días? Señores, se cae de la mata. Ellos querían que el doctor estuviera solo en la casa para entrar y asesinarlo y que no hayan testigos. Que no haya testigos, ni un testigo. Esa era la intención. De hecho, hay cosas que tengo que
saber planificar cómo lo voy a decir, porque tampoco, ¿verdad? No quiero armar una polémica de algo que estoy contando y estoy buscando las mejores palabras para decirla, porque es un relato importante que puede ser utilizado también más adelante hasta como evidencia. Miren, después de todos esos días y al ello ver que no se le daba lo que ellos querían, el doctor solo en la casa, ellos tuvieron que cambiar de plan. Tuvieron que cambiar de plan, porque no encontraron el momento de agarrar al doctor solo en la casa, porque él nunca estuvo solo, nunca lo dejaron solo. El doctor siempre tenía gente, siempre tenía visita. Aparte de eso, la familia también estaba viviendo con él y no había forma. La misma persona que le mencioné al principio, el que estaba ahí como testigo ocular, que él quería confirmar que se le hubiese dado de baja al doctor, ese mismo que es de Samaná y que habla bastante, porque ellos mismos se delatan, ahí están los audios por ahí rodando, porque hablan tanto que ellos mismos se comprometen a toda la cosa. El mismo de Samaná confesó con su propia boca que ellos tenían días escondidos cerca de la casa y que la tenían vigilada por días, eso dicho por él mismo. Y sabían desde temprano que el doctor estaba en dicha casa. Desde temprano, ellos sabían desde el día 1 ya que el doctor estaba ahí. Porque lo confirmaron, ellos lo confirmaron. Incluso ellos mismos, en los audios que andan por ahí, ellos mismos decían que utilizaron hasta un dron con cámara, y lo llevaron a la propiedad, y a través de ese dron pudieron confirmar el día 1 o el día 2 que el doctor estaba ahí. O sea que ya ellos lo sabían. Pero duraron más de una semana esperando. Entonces la intención no era agarrarlo y llevarlo a la fiscalía. Eso es mentira. La intención era esperar el momento preciso o la orden que ellos tenían era esperar el momento que el doctor estuviese solo, entrar a la propiedad, irrumpir en la propiedad, irrumpir en la casa donde el doctor estaba viviendo y ahí darle el tiro de gracia o matarlo, hacer un drama de forcejeo, poner una pistola falsa, me imagino, o una arma X, para ellos tener la justificación de que fue un tema de intercambio de disparos. O la otra iba a ser también, ellos iban a entrar, los sicarios eran los que se iban a encargar de hacer la obra aquella, y después todito iban a desaparecer, iban a dejar el cuerpo ahí. Esa es la intención, señores, de gente que están escondida, vigilando, sabiendo que la persona que anda buscando está ahí, y duraron días vigilando exhaustivamente, era porque había una intención malsana para hacer en contra del doctor Johnny Puerto Real Reyes. Voy a hacer otro audio porque este se alargó bastante. Este es el audio número 3 del tema número 2 tratado hoy con el doctor Johnny Puerto Real Reyes. Miren, continuar para hacerlo rápido. Al estos grupos desesperarse, como estaba diciendo, y al no poder entrar a la vivienda para agarrar al doctor solo, porque duraron días esperando, tenían allí más de una semana, se desesperaron, y uno de los sicarios, dicho por ellos mismos, que por ahí andan los audios, dijo que él dijo que él quería él estaba tan desesperado que él dijo que iba a entrar solo a la casa, que se iba a volar por la cerca y él iba a terminar el trabajo. Así lo dijeron en audio, porque que hablan todo ellos lo dijeron día después, porque querían hacerse como los héroes. Los héroes frustrados porque no ejecutaron lo que ellos querían ejecutar, no pudieron, y después se quisieron vender como héroes. Pero ese sicario lo detuvieron después de comunicarse con la cabeza del atentado, con el cerebro, con el que ordenó hacer lo que iban a hacer. Y le ordenaron detener ese movimiento. O sea que el tipo que no
que no cruzara, que no fuera solo porque estaba lleno de gente. No se iba, el plan que ellos tenían era sin testigos. Y este muchacho, este sicario, estaba desesperado, quería él entrar y él mismo ejecutar lo que iba a hacer. Y salir de eso, irse y a bull. Pero le ordenaron seguir esperando hasta nuevas órdenes. Todo eso en audio fue dicho. Al no encontrar ni ver la oportunidad, este grupito de sicarios que estaban allí, ni ver la oportunidad de entrar a la vivienda y agarrar o querer encontrar al doctor solo, entonces idearon otro plan, porque ya estaban desesperados, tenían ya una semana en eso. Y el doctor nunca lo dejaban solo, nunca estaba solo. Se desesperaron e idearon otro plan, pero el plan no lo idearon ellos que estaban ahí. El plan lo idearon más para allá, de la cabeza, y le bajaron la información a ellos, y ellos ejecutaron de la forma como lo planificaron ya para terminar con el tema, porque no había forma de ejecutar lo que ellos querían en la casa, estando el doctor solo, no había forma. Entonces ejecutaron o planificaron otra forma de hacerlo. Esa forma consistía en entrar a la vivienda con una orden de arresto normal y allanamiento, pero todo el mundo sabe, aquí ya todo el mundo está claro que esa orden era falsa. Le cambiaron el nombre, cambiaron un sinnúmero de cosas, se la pegaron al doctor y utilizaron esa orden de arresto y allanamiento falsa, respaldada por este fiscal falso que andaba con ellos, y ellos fueron al cuartel de policía que estaba ahí en Boca Chica y le pidieron al cuartel soporte porque ellos querían arrestar, le hicieron la orden, toda la cosa, pero ustedes saben que los policías no le dan mucha mente, más ven un papel y se dice una firmita que yo quiero, que ellos le dan para allá. Y fueron con un grupo de policías del cuartel de Boca Chica y se trasladaron a la casa del doctor. Ya ellos iban a entonces actuar ahora supuestamente de que en allanamiento. Ese fue el plan B. En allanamiento, y los policías del dicho cuartel lo iban a ayudar a detener y arrestar al doctor Johnny Torreal Reyes. Ese grupo de sicarios se movilizaron, hicieron su plan, su estrategia, hablaron con los policías, convencieron al coronel, etcétera. Le solicitaron ese tipo de refuerzo, como le estaba diciendo. Fueron a la casa del doctor, todos los policías con el refuerzo. Y ellos, los policías de Boca Chica, se quedaron afuera. Ellos no entraron junto con los falsos fiscales y policías, etcétera, ni con los sicarios entraron. Se quedaron afuera, irrumpieron la casa, rompieron o violaron la puerta de entrada. Ya como tienen la policía ahí, y ellos podían hacerlo. Y fueron, y todito nosotros ya vimos lo que pasó porque vimos los videos. Bien, cuando arrestaron al doctor, etcétera, etcétera, ahí estaba el fiscal que aparece ahí en ese video, es el fiscal falso, que no era fiscal en funciones. Los policías que eran de refuerzo llegaron a la casa del doctor Puerto Real, se quedaron afuera como soporte por si se armaba un tiroteo. Ellos, su función era ese, el comandante, ok, le vamos a dar un soporte, el coronel de ese destacamento que fue con un grupo, le iban a dar soporte, pero no se iban a involucrar en muchas cosas. Porque ellos te saben que estamos viviendo una época que los policías se están cuidando mucho ahora, porque fácilmente cancelan a cualquier policía si se ve involucrado en cosas ilegales, etcétera, etcétera. Pero nada, fueron, arrestaron al doctor, como ustedes todos vieron. Después de llevarse preso al doctor Puerto Real de su casa, al frente estaban todos los policías del cuartel de Boca Chica, los que estaban de refuerzo, y vieron cuando montaron al doctor Puerto Real en un vehículo no oficial y sin placa, y se lo llevaron en dicho vehículo. Se montaron los sicarios, el delincuente de Samaná, el falso fiscal
y los falsos oficiales con vestimenta del DICRIM. Tal vez eran oficiales de verdad, pero no eran del DICRIM. Y el coronel, cuando vio ese hecho, se puso como, no sé, ese movimiento de montarse en ese vehículo sin placa y el mismo fiscal falso montarse en dicho vehículo, le pareció todo eso sospechoso al coronel del cuartel de Boca Chica, y para asegurarse lo siguieron a cierta distancia y estuvieron llamando al cuartel para reportar lo sucedido, y el fiscal que estuvo en el allanamiento. Y es cuando, perdón, y es cuando le informan al coronel que ese fiscal no está en funciones y no está autorizado para allanar ni mandar a arrestar a nadie. Entonces ahí fue que la cosa dio otro giro, porque el coronel con ese cuadrón que iba, ya se sintieron como aquí hay algo raro. Entonces los policías lo que hicieron fue, el coronel junto con su equipo, y que estaban siguiendo el vehículo hasta que todo quedara claro. Cuando le dieron la información, esa que le mencioné ahora, que ese fiscal no era fiscal, bla, 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 y todo eso, llamaron a los oficiales, porque ellos tenían radio de policía y cosas, los que iban en el vehículo con los sicarios. Llamaron a los oficiales del vehículo, donde iba el doctor Johnny Portorreal Reyes, y le ordenaron que se devolviese hacia el cuartel de Boca Chica. Y que el doctor Johnny Portorreal Reyes se iba a quedar custodiado en el cuartel de Boca Chica hasta el día siguiente, cuando ya se vaya a ser trasladado a la fiscalía. Ellos tomaron la radio, escucharon lo que le decían, pero como que no hubo una reacción en el momento del vehículo con los sicarios, porque el plan de ellos era, señores, no llevar al doctor preso a ningún lado. Ellos iban de camino a Yamasá, a Monteplata, Yamasá, para hacer de la de ellos por esos lados. Pero los policías, como iban detrás de ellos no se habían dado cuenta que iban detrás de ellos. Y cuando el coronel o el policía a cargo de la radio le dijo que se detuvieran, que habían, o mejor dicho, que se devolvieran hacia el cuartel, pero ellos veían como que el vehículo seguía para adelante y para adelante. Entonces ahí fue cuando le dijeron que miraran, que ellos iban detrás de ellos y tenían órdenes de escoltar al doctor al destacamento de Boca Chica. Y así fue que ellos obedecieron, porque vieron que ellos venían detrás de ellos. Se le dañó el plan ahí mismo. El vehículo donde llevaban secuestrado al doctor Johnny Portorreal Reyes tenía una ruta trazada: llevarlo a Monteplata, Yamasá, darle de baja en algún matorral, dejar el cuerpo tirado para que sea encontrado más tarde y se declarara oficialmente el asesinato del doctor Johnny Portorreal Reyes. Señores, eso que le acabo de contar, quizá no tan perfecto al 100%, porque fueron muchos detalles que me dio el doctor y tomé todo lo que yo pude para que ustedes sepan la realidad de lo que sucedió el día del allanamiento y la intención que había de asesinar al doctor. Todos esos planes fueron fraguados porque una fuerza divina y poderosa cubría y protegía al doctor Johnny Portorreal Reyes para que nada, absolutamente nada, le pasara a él. Por eso quise titular a este mensaje, a este relato: Dios es quien ha cuidado al doctor Johnny Portorreal Reyes. Señores, miren, el plan era asesinar al doctor. Y gracias a Dios, no se dio y no se pudo dar. Entonces, después de eso, esa palabrita que dijo el doctor, que el gobierno y la Barrigol vencieron, fue mandándole un mensaje: soy un preso político. Si me pasa algo,
ya saben a quién culpar, al gobierno y a la Barrigol. Ese fue el mensaje astuto del doctor, sin tener que hablar mucho. Los planes cambiaron. Inmediatamente el doctor tiró esa. Dijo en pocas palabras, soy un preso político del gobierno y de la Barrigol. Si soy asesinado, Barrigol y el gobierno y los medios de comunicación se hicieron eco nacional e internacionalmente. Ya el gobierno no podía ponerle un dedo al doctor porque se iba a culpar a ellos. Y el Estado, el Estado y el gobierno no podían ponerle un dedo al doctor. Y la Barrigol mucho menos. Por ese movimiento que el doctor hizo para resguardar su vida. Ahí entonces vino el plan contrario del gobierno y de la Barrigol. No pueden, a ese señor no le puede pasar nada, porque nos van a culpar a nosotros. Y gracias a Dios que todo fue así. Y Dios protegió a nuestro doctor hasta el día de hoy. Bendiciones, Dios le bendiga mucho. Solamente me falta el tema número 3, que posiblemente ya será para mañana. Dios le bendiga. Seguimos hablando. Audio número 3 de hoy, viernes 12 de julio del 2024, 10:13 de la noche en este momento. Bendiciones.